Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy le vamos a traer un tema interesante sobre los 10 animales extintos por culpa del ser humano. Si no te has suscrito al canal, este es el momento. De esta manera nos ayudaría a seguir creciendo para poder traerles vídeos como este. ¿Has oído hablar de la sexta extinción? A lo largo de la vida del planeta Tierra han acontecido 5 extinciones masivas que acabaron con el 90% de las especies que poblaban la Tierra en aquellos momentos. Se produjeron en periodos concretos, de forma no ordinaria y simultáneamente. La primera gran extinción ocurrió hace 443 millones de años y acabó con el 86% de las especies. Se cree que fue provocada por la explosión de una supernova. La segunda tuvo lugar hace 367 millones de años debido a un conjunto de eventos, pero principalmente fue la aparición de las plantas terrestres. Esto provocó la extinción del 82% de la vida. La tercera gran extinción fue hace 251 millones de años causada por una actividad volcánica sin precedentes, acabando con el 96% de las especies. La cuarta extinción se produjo hace 210 millones de años, causada por un cambio climático que elevó radicalmente la temperatura de la Tierra y acabó con el 76% de la vida. La quinta y más reciente extinción masiva fue la que acabó con los dinosaurios, hace 65 millones de años. Entonces, ¿qué es la sexta extinción? Pues bien, actualmente, el ritmo de desaparición de las especies es vertiginoso, unas 100 veces más rápida de lo normal, y todo parece estar provocado por una única especie, el Homo sapiens sapiens o ser humano. En este artículo te comentaremos 10 animales extintos por culpa del ser humano en los últimos 100 años. Número 1. El delfín de río chino, o Baiji, ostenta el poco envidiable récord de ser la primera especie de delfín llevada a la extinción por los seres humanos. El poderoso río Yangtze en China fue el hogar del Baiji durante 20 millones de años. Los humanos tardaron menos de 50 años en eliminarlos. Los números de Baiji se derrumbaron dramáticamente y luego desaparecieron por completo del río. Fueron declarados extintos en 2007 luego del fracaso de una expedición dedicada de 6 semanas en 2006 para encontrar uno solo. No ha habido avistamientos confirmados de Baiji desde antes de 2006. El Baiji es el único miembro de la familia de mamíferos llamada Lipotidae. Esto se debe a que el Baiji tiene características únicas que no comparte con ninguna otra especie de ballena o delfín. Parte del esqueleto y la anatomía del estómago del Baiji son únicos. El estómago está dividido en 3 compartimentos. Si en la década de 1980 había alrededor de 400, en 1997 solo se contabilizaron 13. Tras una cuidadosa exploración en 2006, ni siquiera se encontró un ejemplar y se declaró oficialmente extinta. 2. Lobo japonés. El lobo japonés, Canis lupus odopilax, fue una subespecie del lobo gris, Canis lupus, endémica de Japón. Se cree que la extinción de esta especie no solo debió a la persistencia de la rabia, además la deforestación intensiva llevada a cabo por el ser humano, terminó de aniquilar a la especie, cuyo último ejemplar vivo murió en 1906. 3. Chochín de la isla de Stephens. El Xenicus de la IL o chochín de Stephens II, Xenicus liayi, era una especie de ave paseriforme de la familia de los acantisítidos, Acantisitidae, que vivía en la isla Stephens, situada entre las 2 islas principales de Nueva Zelanda, y se extinguió a finales del siglo XIX. Era un pájaro pequeño, rechoncho, de cola y alas cortas, y al parecer incapaz de volar. En concreto, por el señor que trabajaba en el faro de la isla Stephens, Nueva Zelanda. Este señor tenía un gato, único felino en el lugar, que dejaba vagar libremente por la isla, sin tener en cuenta que su gato, sin duda, iba a cazar. El chochín de la isla de Stephens era un ave no voladora, presa muy fácil para el gato cuyo responsable no tomó ninguna medida para evitar que su gato se los comiera. 4. Cabra montés del Pirineo o bucardo. El último ejemplar de cabra montés del Pirineo o Capra pirenaica murió el 6 de enero del año 2000. Una de las razones de su extinción fue la caza masiva, probablemente, la competencia por los recursos alimenticios con otros ungulados y animales domésticos. Por otro lado, el bucardo ha sido la primera especie extinta clonada con éxito tras su extinción. No obstante, Celia,
el clon de Bucardo, murió pocos minutos después de nacer, debido a una afección pulmonar. A pesar de los esfuerzos invertidos en su conservación, como la creación del Parque Nacional de Ordesa en 1918, nada se hizo para que la cabra montés del Pirineo no fuera otra de los animales extintos por el hombre. 5. Acantisita de matorral. Esta especie de ave paseriforme, la acantisita de matorral o Senicus longipes, fue declarada extinta por la UICN en 1972. La razón de su extinción es la introducción de mamíferos invasores, como ratas y mustélidos, por parte del ser humano en su lugar de origen, Nueva Zelanda. 6. Rinoceronte negro occidental. Este rinoceronte, Diceros bicornis longipes, fue declarado extinto en el año 2011. Otra de las especies extintas por la actividad humana, en concreto la caza furtiva. Algunas estrategias de conservación llevadas a cabo a principios del siglo XX provocaron un aumento de la población en los años 30. Después de aquello, todo fue en declive. Fue cazado en gran medida a principios del siglo XX, pero la población aumentó en la década de 1930 después de que fueran tomadas medidas de conservación. En 1980 había una población de varios centenares. La caza furtiva continuó y en 2000 solo sobrevivieron 10. A principios de 2006 un estudio intensivo del norte de Camerún, en el último hábitat de esta subespecie, no encontró ningún ejemplar, pero los esfuerzos para localizar algún ejemplar continuaron. 4. La caza ilegal, la lucha limitada contra la caza furtiva, la insuficiencia de los tribunales a la hora de dictar sentencias para castigar a los cazadores furtivos y demás razones contribuyeron a la posible desaparición de la subespecie. 7. Tarpán. El tarpán, Equus ferus, era una especie de caballo silvestre que habitaba Yurache. La especie fue masacrada por la caza y se declaró extinta en 1909. Actualmente se intenta crear un animal similar al tarpán a partir de sus descendientes evolutivos, toros y caballos domésticos. 8. León bereber. El león bereber Panthera leo se extinguió de la naturaleza en los años 40, pero aún quedan ejemplares híbridos vivos en zoológicos. El declive de esta especie comenzó cuando la zona del Sáhara empezó a convertirse en desierto, pero se cree que fueron los antiguos egipcios a través de la desforestación los que empujaron a esta especie a la extinción, a pesar de ser un animal sagrado. 9. El tigre de Java. Declarado extinto en 1979, el tigre de Java, Panthera tigris sondaica, vivió tranquilo en la isla de Java hasta la llegada de los seres humanos, que a través de la deforestación, por lo tanto, destrucción del hábitat, llevó a esta especie a la extinción. 10. Catidid. El catidid, Neduva extincta, fue un insecto perteneciente al orden de los ortópteros que se dio por extinta en 1996. Su extinción comenzó cuando los seres humanos empezaron a industrializar California, lugar de donde era endémica esta especie. El catidid es una de las especies extintas por el ser humano sin que éste hubiera tenido conocimientos de su existencia hasta que se extinguió. Bueno amigos, hasta aquí este video. Si les gustó denle like, comenten, presione la campanita y lo más importante, suscríbanse al canal para seguir trayendo más videos como este. Muchas gracias.